Un gran shalom, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí para alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, estamos muy felices, Padre, de estar nuevamente aquí, Señor, de que usted pueda acariciarnos con sus dulces palabras, Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que este mensaje son cartas, Padre, para la amada. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. El autor del mensaje es el Espíritu Santo. Todo con el fin de enamorar a una novia y preparar a una novia para ese glorioso matrimonio entre Jesucristo y su esposa. Así que, Padre Santo, estamos gozosos por permitirnos, Señor, darnos la oportunidad de escucharte. Gracias, Padre Santo, porque usted no nos ha dejado huérfanos. Gracias, Padre Santo, porque nosotros tenemos plena convicción de que usted aún puede hablar tras labios humanos, Padre. Usted dijo a través de su profeta que usted no le había cedido al sol entregar el evangelio, a la luna para entregar el evangelio. Dios, usted mismo no escogió a los ángeles para entregar el evangelio y predicar, sino que usted lo dio al hombre, Señor, para que usted use el vaso, Padre Santo, y el propio ser humano, Señor, usted puede utilizarlo y darles palabras de amor a tu novia. Estamos muy agradecidos por eso, Padre Santo, porque usted no cambia, usted es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si usted dijo, Señor, que lo haría de esta forma hace 2000 años atrás, aún lo hace de esta manera. Creemos en un Dios sobrenatural. Creemos en que usted, Padre Santo, nos responde a través de fuego, nos responde por medio del fuego, el fuego del Espíritu Santo, el fuego sobrenatural, el cual nos habla a través de maravillas, prodigios, señales, Padre, a través de su palabra, Señor, la palabra la cual está viva. Así que, por favor, Padre Santo, entrega tu porción a cada uno de los hermanos, a cada una de las hermanas, Señor. Cualquier necesitado, cualquier hermano, hermana que necesite, Señor, una respuesta de parte tuya, que la reciba hoy, Padre Santo. Usted hable al corazón de ellos. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, una pequeña noticia. Un hermano de Angol, un ministro, me ha contactado, nos hicimos amigos y este próximo miércoles voy a predicar vía online para ellos. Amén. Así que están muy contentos. Este hermano me conoció a través de Facebook y él nos conocimos y primeramente me dijo, hermano, usted ¿qué línea tiene? Dígame qué cree. Y yo le dije, hermano, si le soy honesto, yo no tengo ninguna línea. Yo solamente creo en el Señor Jesucristo. Creo que Él es mi libertador, mi redentor. Yo para mí el profeta, usted cree en el profeta, pero para mí el profeta fue un siervo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es mi Dios y mi único libertador. El hermano quedó muy gozoso, el hermano quedó muy agradado con la respuesta que le di. Y para noticia de ustedes, la iglesia es una ex iglesia pentecostal. Es una ex iglesia pentecostal donde el 100% eran pentecostales y este pastor llegó a la luz el mensaje del séptimo ángel y ha entrado de lleno a este mensaje en los últimos años y a través de esto ha obtenido el oprobio de este evangelio. Se le han ido personas de la iglesia a causa de esta palabra. Así que yo me identifico con ellos porque nuestra iglesia, yo creo que más del 60% de nuestra iglesia viene del movimiento pentecostal. Y qué paradójico también de que a mí incluso la esfera de este mensaje, al ver mucho mis predicaciones, me han designado el apodo, por así decirlo, de el evangelista pentecostal. El evangelista pentecostal, por cómo me muevo, porque me ven saltar, porque me ven gritar, porque me ven correr a veces, porque grito, etcétera, etcétera, y ellos están acostumbrados a ministros que no se mueven de su púlpito y son muy pausados
Y ellos dicen, no, tú estás en un maná añejo, estás en otra edad, me dicen a mí. Pero ante esas palabras yo me quedo tranquilo porque yo sé que yo me paro aquí y yo digo, Señor, haz lo tuyo, yo me entrego, haz tú como quieras. Así que, perdón, cualquier persona que me conoce fuera del púlpito y me viera en el púlpito diría, él no es, él no es. Yo a veces soy bastante aburrido, para mí lo más entretenido es estar acostado y ver algo entretenido, no sé, que a mí me interese. Esa es mi diversión, no es andar corriendo por todos lados, andar jugando, andar riéndose. Vamos a hacer un compañerismo, invitemos amigos. No, yo soy lo más aburrido para el mundo. Así que si alguien me viera aquí en el púlpito diría, él no es otra persona. Amén. Así que todo el mérito, toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Así que muy contento de predicar para aquellos hermanos de que en un tiempo eran pentecostales y ahora entraron a esta palabra. Amén. Entraron a esta palabra y vamos a tratar de ayudarles lo más que podamos. Amén. Así que bueno, a lo que nos convoca. Estamos nosotros estudiando la letra Dalet. El culto anterior que me tocó predicar estudiamos de la letra Dalet, y para refrescar un poco la memoria, perdón, la letra Dalet, si se recuerdan, significa puerta y ser pobre, menesteroso, mendigo. Es una letra bastante especial y si nos damos cuenta, la letra Dalet es la letra D. La letra D. Y el rey David tiene una D al inicio de su nombre y tiene una Dalet al final de su nombre. David, Dalet y Dalet. En su alfa y en su omega. En su alfa y en su omega. Y yo hace unos años atrás prediqué acá en la iglesia la genealogía de Jesucristo. Y yo a través de ese mensaje expliqué el por qué Salomón no pertenecía a la genealogía de Jesucristo. El rey Salomón no pertenece a la genealogía de Jesucristo. Amén. Y muchos dirán, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el gran rey Salomón no haya pertenecido a la genealogía del Mesías? Y resulta ser de que una de las explicaciones es justamente el nombre de David, Dalet, D y D, pobre al inicio y pobre en su final, pobre en sus raíces y pobre en su linaje. Amén. ¿Y qué fue el rey Salomón? Pomposo. El rey Salomón fue millonario, ultramillonario. Todos los ojos estaban encima de Salomón. Pero ¿qué ocurrió al final de los días de Salomón? Al final de los días de Salomón, a través de sus múltiples esposas, las cuales muchas de ellas eran gentiles y paganas, la Biblia dice que Salomón terminó adorando a otros dioses. Y de Salomón nació un tal Roboam. Y Roboam es un diablo. ¿Cómo es posible que Roboam, siendo un diablo, esté en la genealogía de Jesucristo? No podía ser. No podía ser porque era un diablo. En esa misma genealogía de Roboam, etcétera, etcétera, llegó un tal Jeconías, el cual Jeconías se conoce en el Nuevo Testamento como Conías. Y hay una profecía de Jeremías. Hay una profecía de Jeremías, el cual dice que ninguno de tu linaje se podrá sentar en el trono. Amén. Y le dice a Jeconías, o sea, ninguno de tu linaje podrá tener el... Vamos a leerlo mejor. Jeremías capítulo 22, del versículo 28 al 30, dice... Jeremías, el profeta de la edad, parte con una pregunta y dice: ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? Dice, ojo ahí,
y su generación. Fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno, aquí está la clave, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni reinar sobre Judá. Amén. O sea que ninguno de la descendencia de Jeconías podía reinar sobre Judá, no podía sentarse en el trono de David, y ahí nos calza la interrogante y la respuesta a esa interrogante. Uno se podría preguntar, ¿por qué? Siendo José esposo de María, siendo un descendiente del rey Salomón, ¿por qué este era un carpintero y no era rey? ¿Por qué José, un descendiente de Salomón, no era rey y era un pobre carpintero? O sea, ¿la riqueza de Salomón no alcanzó para José? No, no es eso. Resulta ser de que en el linaje de Salomón apareció un tal Jeconías, un tal Conías, y Jeremías profetizó y le cerró la puerta a esa descendencia, y Jeremías dijo que este Jeconías, su descendencia sería privada, no podría sentarse nunca más alguien de su descendencia en el trono de David y por lo tanto no podría ser rey. Por esa razón es que cuando Jesús, en el libro de Lucas, y se va a la sinagoga como era de su costumbre y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí y vine a traer las buenas nuevas, el día agradable de Jehová. Y después cuando termina, cierra el libro, se lo da al sacerdote, se sienta y Jesús dijo, este día, esta escritura se ha cumplido, dando a entender de que Él era el Mesías. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el entorno de ahí para no creer a las palabras de Jesús? Ellos dijeron, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es este el hijo de José? Porque ellos eran eruditos en las escrituras. Eran eruditos en las escrituras y ellos sabían la profecía de Jeremías, que decía que ninguno de la descendencia de Jeconías se podría sentar en el trono. Por lo tanto ellos dijeron, él es hijo de José y José viene del linaje de Jeconías, entonces Jesús no puede ser rey de los judíos. Y no creyeron. Amén. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús en verdad no era hijo de José. Jesús era el hijo adoptivo de José, que es otra cosa. Amén. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque el rey David tiene una Dalet en su alfa y tiene una Dalet en su omega. David, pobre y pobre en su alfa y en su omega. O sea que David, ¿cómo comenzó su ministerio? Como un pastorcito de ovejas. Un pastorcito de ovejas. Pobre. ¿Y cómo terminó David? ¿Cómo fue su linaje? Y estamos hablando del linaje profético del Mesías. ¿Cómo terminó su linaje? Si David debía terminar como un hombre pobre, en su letra Dalet, en su Dalet, Salomón no tenía las características claramente de un pobre. Pero en Mateo nos enseña el linaje de Salomón, pero en Lucas nos señala otro linaje. Si usted se va a Lucas, donde sale la genealogía de Jesucristo, el rey David es, por así decirlo, la unión entre ambas genealogías. Pero después de David, cambia la genealogía. La genealogía cambia. Y el que le sigue de David en Mateo es Salomón. Y el que le sigue de David, después de David, su linaje, el que le sigue de David es Natán. Es un hijo de David, el cual no estaba en el palacio.
es un hijo de David, el cual no heredó lo que David trajo, todo lo que David trajo, su herencia toda pasó a Salomón. Natán era un hijo de David, y es más, Natán era mayor a Salomón, era mayor que Salomón. Sin embargo, Salomón, el cual era el menor, Salomón tuvo la virtud de ser rey, y este Natán se quedó como un pobre, alejado de la historia, no hay escritos de su vida, alejado de todo eso, alejado de todo el bullicio, alejado de toda la gloria, de todos los escribas. Nadie puede relatar un ápice de su vida, pero Natán tuvo dos cosas. Natán tuvo el nombre del profeta de David que lo siguió en su reinado, el profeta Natán, y también este hijo Natán tuvo el honor de ser parte de la genealogía de Jesucristo. Porque Jesús no vino tras el linaje de la genealogía de Mateo, sino que Jesús vino tras el linaje de Lucas, la genealogía de Lucas. Amén. Eso es un misterio. Es un misterio que ya lo he predicado aquí ya. Entonces, David, Dalet en su alfa, Dalet en su omega. Pobre en su comienzo y pobre en su final. En su raíz, en su genealogía, pobre también. Dando una referencia de cómo iba a venir el Mesías. Recuerden que David dice la Biblia sobre David, entrelazándolo con el Mesías Jesucristo. Dice Jesucristo: yo soy la raíz de David y el linaje de David. Amén. David es importante. Gloria a Dios. Ahora nos toca estudiar el valor numérico de esta letra, la letra Dalet. Y nosotros para conservar, para mantenernos en orden y acorde a lo que vamos a estudiar, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Salmo 119 del 25 al 32 ya lo leímos en el sermón anterior. ¿Amén? Ya lo leímos en el sermón anterior. Y para hoy comenzaremos con Romanos capítulo 1, versículo 20. Leo en el nombre de Jesucristo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Amén. Entonces, ¿por qué leímos este versículo? Amén. Dice aquí, las cosas invisibles, o sea, por así decirlo, nuestra parte subconsciente. Subconsciente. La fe, dice el profeta, es subconsciente. O sea, no la podemos tocar, no la podemos palpar, no la podemos ver. La fe es subconsciente. Es interna la fe. En cambio, la incredulidad aparece en la esfera consciente, en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar. Por eso es que si uno de nosotros, no parado en la fe, nos hubiésemos enfrentado a un Goliat, pues claro que hubiésemos sentido temor. Pues claro que sí. Porque la incredulidad se mete en la conciencia, en lo que podemos ver. Cuando el doctor te dice tienes una enfermedad terminal y te vas a morir, inmediatamente uno, al ver el papelito que te entrega el doctor, inmediatamente viene el miedo, viene la angustia. ¿Por qué? Porque uno le cree a un papel hecho por un hombre, dado por el diagnóstico de un hombre. Pero la fe es subconsciente. La fe va más allá de la conciencia, y la fe va más allá de nuestros sentimientos y emociones. A la fe no le interesa cómo tú te sientes. A la fe no le interesa cuáles son tus síntomas. A la fe no le interesa eso. Incluso alguien puede estar en silla de ruedas. Alguien puede decir no siento las piernas. Y el profeta dice que la incredulidad no impide a Dios. Entonces,
Da lo mismo si alguien dice, no siento las piernas, no puedo caminar. Pero puede venir un hombre del Señor, que puede decir, levántate y anda. Y la fe de aquel ministro puede provocar que esa creación de Dios, obedezca a esta palabra. Y esa persona terminará caminando. Amén. Porque la incredulidad no impide a Dios. Gloria al nombre del Señor. A la fe le da lo mismo tus síntomas, tus sentimientos, tus razonamientos. A la fe no le interesa nada de eso. Amén. La fe está por encima de eso. Está en una jerarquía mucho más alta que esa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a estudiar el número 4. El número 4, la importancia, los principios espirituales del número 4. ¿Amén? El número 4, ¿por qué? Porque el número 4 cohabita con la letra Dalet. Si ustedes se dan cuenta, yo he predicado un sermón del Aleph y luego un sermón del número 1. Yo prediqué un sermón de la letra Bet y luego prediqué un sermón del número 2. Luego prediqué un sermón de la letra Gimel y luego predicamos el sermón del principio espiritual del número 3. Ahora estamos predicando de la letra Dalet y ahora viene el principio espiritual del número 4. Para los teólogos, los eruditos, el estudio de los números se llama gematría. Y ellos lo ven en un entorno teológico, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo estamos aplicando, el estudio de los números, a la revelación de la palabra. Amén, a la revelación de la palabra. Muchos dicen la numerología, otros dicen no, la gematría. Y empiezan a hablar de números, no, que las matemáticas son exactas, etcétera, etcétera. Y bueno, hay algo que es claro. Esta Biblia es, por así decirlo, una matemática al 100%. ¿Por qué? Porque Dios es matemático. ¿Por qué? Porque Él dice una profecía y se cumple. Él da ciertos años y se cumplen. Dios da ciertos parámetros que hay que cumplir para obtener un beneficio espiritual y se cumple. Es así la Biblia, es así, Dios en simplicidad, tal cual como que 2 más 2 es 4, así de simple es. Amén. Todo se cumple. ¿Y por qué la Biblia es matemática? ¿Por qué la Biblia es matemática? ¿Por qué no digo la Biblia es ciencia? ¿Por qué no digo eso? ¿Por qué no digo que la Biblia es ciencia? ¿Por qué? Porque la ciencia está sujeta a cambios. La ciencia está sujeta a teorías, a hipótesis, etcétera, etcétera. En cambio, la matemática no hay variaciones. O un resultado es bueno o malo. Usted se hace una prueba de matemáticas y el profesor de universidad te ve solamente el resultado. Y si el resultado da lo que corresponde, está bueno. Si no da el resultado, no reviso nada más. Todo malo. ¿Por qué? Porque la matemática es algo exacto. No es del que veremos, no es una hipótesis, no es del que podría ser. No. La matemática es sí o no, es algo exacto. Y así es la Biblia. Así es la Biblia. La Biblia es: o te vas al cielo o te vas al infierno. O sigues a Dios o no lo sigues. Pero términos medios, vomitado de la boca. Amén. El que anda con un pie en el infierno y el otro en el cielo, eso no existe para Dios. Amén. Un híbrido no existe para Dios. Amén. Entonces, la importancia del número 4. Inmediatamente comenzamos con el tetragramatón del nombre de Dios. El tetragrama. ¿Qué es el tetragrama? Tetra viene de 4. Amén. El tetragramatón de Dios. ¿Qué es el tetragramatón? Es su nombre. El nombre de Dios consta de 4 letras. YHVH. YHVH. Por eso es un tetragrama. 4, tetra. Un tetrápodo, que es
alguien que anda en sus 4 patas. Amén. Un animal que anda en 4 patas. Bípedo, alguien que anda en dos patas. Tetragrama. 4 letras compone el nombre de Dios. El profeta en una ocasión dijo que el nombre impronunciable de Dios era JBHU. Amén. Sin embargo, esto fue un error. El profeta se involucró en el nombre Jehová. La J no entra en este asunto. Y si se dan cuenta, el profeta dijo JVHU. La V y la U es la misma letra en hebreo. O sea, el profeta, por así decirlo, canjeó la letra, la dio vuelta. Él, en vez de poner 2 veces la H, puso 2 veces la V. Esa fue solamente su equivocación. Entiendo de que haya cambiado la J por la Y. Lo entiendo. Pero canjeó las 2 letras con respecto a la H y la V. El nombre de Dios. Si usted busca cualquier enciclopedia hebrea de donde se produjo esta Biblia, cualquier Biblia hebrea, cualquier diccionario hebreo, va a encontrar que el nombre de Dios es YHVH. Amén. YHVH. Tenemos que respetar esto. Tenemos que respetar que es YHVH, porque eso es lo que creía David, eso es lo que creía Samuel, lo que creía Adán, Enoc, etcétera, etcétera, Moisés. Todos los libros antiguos, Enoc, todos los libros antiguos conservan este idioma, este nombre, YHVH. Amén. Tenemos que respetarlo. Amén. ¿Y por qué hay unas líneas del mensaje donde ellos dicen el poder de Dios, JBHU, recibirás poder a través de eso? Bueno, es respetable, lo dejo tranquilo, pero sabemos que el profeta no podía cambiar nada de la palabra, no podía cambiar nada de esta Biblia. O sea, si esta Biblia está escrita en hebreo, y si vamos a los salmos en hebreo y encontramos YHVH, tenemos que hablar conforme a eso. Yo le he preguntado a hermanos, por favor, desglose el nombre impronunciable de Dios, lo que usted dice, JVHU. Y ellos dicen, no, es que no tiene explicación porque es impronunciable. No se puede hablar nada al respecto, sino que hay que creerlo nada más. Eso me deja totalmente inconforme. Porque el nombre, el tetragrama de Dios, YHVH, se puede predicar, se puede interactuar con la novia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar de la letra Y, la Yud, vamos a estudiar la letra V, la Vav, y vamos a estudiar la letra Hei, que es la H. O sea que si nosotros estudiamos el trasfondo espiritual de esas 4 letras, que en verdad son 3 letras porque una se repite 2 veces, amén. Si estudiamos el trasfondo espiritual de eso, estamos estudiando el nombre de Dios. Entonces yo le podría decir, hermano, ¿qué significa la J? Y ustedes irían al alfabeto hebreo y ni siquiera verían una J ahí. ¿Amén? Bueno, entonces, lo más importante del número 4. ¿Qué es lo más importante del número 4? Lo más importante del número 4 que el nombre de Dios, el nombre impronunciable de Dios, consta de 4 letras. YHVH. En Apocalipsis 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Fueron creadas. Estamos hablando de la creación.
La creación fue hecha según su voluntad. Y acá en Romanos dijimos que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que la propia creación habla de Dios. La propia creación nos ayuda a entender del propio Dios. El propio nombre de Dios está expuesto en la creación. El propio nombre de Dios, el propio principio espiritual del número 4. Del número 4 está expuesto, está manifestado en la propia creación. Y lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Todas las cosas Dios las creó. Él escogió todo y Él es perfecto. Amén. Su nombre consta de 4 letras. Por ende, el número 4 tiene que tener una relevancia en todo esto. Según Génesis, capítulo 2, de versículos 10 al 14, nos dice que son 4 los ríos que regaban el jardín del Edén. 4 ríos. Amén. Eran 4. Amén. Gloria a Dios. Siguiendo el tema del río de la vida, que lo estudiamos al detalle el año pasado, siguiendo el tema del río de la vida, en Ezequiel nos señala que son 4 pasos. 4 pasos para llegar a la perfección de entrada, comenzando a entrar en el río de vida. 4 pasos, o sea, tenemos que tener el río de vida a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y hasta la cabeza, porque desde ahí nadamos. Ezequiel también nos comenta que fueron 4 pasos de los huesos secos de Ezequiel. Los huesos, los tendones, los ligamentos, la carne. Amén. La carne. Y finalmente la piel. Amén. Huesos, tendones y ligamentos, lo cual es lo mismo. Y la carne y finalmente la piel. 4 pasos. Después del cuarto viene la gracia, que es el poder de Dios para dar vida a ese cuerpo. La gracia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el viento que sopló y dio vida a este ejército. Amén. Pero para llegar a eso debieron haber habido 4 pasos. Entonces, ¿cómo se desenvuelve el crecimiento de la enseñanza de la palabra? ¿Cómo se desenvuelve los pasos de crecimiento de la palabra? En Deuteronomio capítulo 32, versículo 2 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Amén. Gloria al nombre del Señor. Rocío, llovizna, lluvia, aguacero. Son 4 pasos. 4 pasos. Amén. Los pasos para la vida de una semilla. El profeta lo señala en el mensaje La Obra Maestra de 1964. Dice que la vida deja al tallo para formar la borla. De la borla forma el forro, lo cual es la cáscara. Y del forro vuelve a la original nuevamente, lo cual es la semilla. 4 pasos de la vida de la semilla. Amén. 4 pasos. Son 4 los pasos de los patriarcas, los fundadores, los patriarcas. Tenemos Abraham, fe; Isaac, amor; Jacob, gracia; y José, perfección. 4 pasos para llegar a la perfección, comenzando en el alfa con la fe, finalizando en perfección. Amén. El camino del creyente, ¿cómo es? ¿Cómo se desenvuelve el camino del creyente? Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y finalmente adopción. 4 pasos. El número 4 está siendo relevante en el mensaje ahora mismo. Número 4. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora déjeme decirle
que el estudio de los números, todos tienen su importancia, por así decirlo. Hemos visto la relevancia del número 1, el número 2, el número 3, ahora el número 4, luego viene el número 5, el número 6, 7. Dios tiene cómo reflejarse a través de todo lo que conocemos. ¿Amén? Todo lo que conocemos puede manifestarse a Dios. Dios para nosotros. Son 4 arcángeles que están rodeando el trono. El arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Y fíjese, tras el Big Bang, los 4 elementos preponderantes, cuando sucedió esta gran explosión atómica, que se dio después de haberse muerto el Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Luego de que el Cordero fue inmolado y tras su resurrección, vino este poder atómico que dice el profeta. ¿Y qué salieron de ahí? La ciencia avala de que los elementos más importantes, incluso en nuestro cuerpo, ¿de qué está hecho el 99,9% de elementos en su cuerpo? Es hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. ¿Amén? Los 4 elementos químicos más preponderantes de nuestro cuerpo, el 99% es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Amén? 4. Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Según Génesis capítulo 13, versículo 14, e Isaías capítulo 11, versículo 12, y la ciencia también lo ha descubierto, pues tenemos 4 puntos cardinales. Dios lo hizo así. 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. 4. ¿Por qué no 5? Dios no lo hizo así. Dios no lo hizo así. 4. ¿Por qué 4? Porque Dios iba a edificar un tabernáculo. Iba a edificar un tabernáculo. Y al norte, sur, este y oeste iba a estar un águila, iba a estar un becerro, iba a estar un hombre e iba a estar un león. 4 seres vivientes rodeando el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Moisés vio en el cielo el tabernáculo de Dios celestial. Moisés vio el tabernáculo de Dios celestial. Por eso es que Moisés tuvo que hacer unos atrios en donde iba a estar el altar de bronce. Hizo un lavacro. Después tuvo que hacer un lugar santo. Y finalmente hizo el lugar doblemente santo. Moisés lo vio todo ahí, en esa visión celestial que le dio Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos de la tierra? Los 4 elementos. Hay películas que sacan el 5.º elemento, etcétera, etcétera. Pero la tierra consta de 4 elementos. Tierra, agua, aire y fuego. 4 elementos. 4 elementos que contiene la tierra. ¿Cuáles son los componentes básicos del ADN? El ADN, lo cual tiene todo ser vivo. Cualquier ser vivo. ¿Cuáles son los 4 componentes básicos del ADN? Adenina, timina, guanina, citosina. 4. Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Cuando vemos 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, ¿qué quiere que Dios veamos al respecto? Cuando alguien enseña de nuestro ADN y vemos la adenina, timina, guanina y citosina, 4, ¿qué quiere Dios que veamos ahí? Dios quiere que veamos el YHVH. Mis 4 letras, dice Dios, ¿están ahí? Mis 4 letras están ahí. ¿Qué dice la Biblia? En Ezequiel 37, capítulo 9, nos dice que son 4 vientos que soplan de la tierra.
en Apocalipsis 7, versículo 1, nos dice que vio 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. Cada uno de estos 4 ángulos, cada uno de esos ángeles, debe tener cada uno el nombre de Dios. El nombre de Dios. YHVH. El nombre de Dios. La creación, toda la creación da voces del tetragramatón del nombre de Dios. YHVH. Toda la creación la da. Toda la creación. Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre. Y cuando Dios hizo al hombre, Dios escogió que hubiesen 4 razas preponderantes. 4. O sea, tenemos la raza negra, blancos, amarillos y rojos. 4. Blanco, rojo, negro, amarillo. Y fíjese qué paradoja. Fíjese qué paradoja. Porque el hombre, las 4 razas más preponderantes, que son blanco, rojo, amarillo, negro, amarillo, se refleja esta carnalidad en los 4 jinetes del Apocalipsis. El jinete del caballo blanco, jinete del caballo rojo, jinete del caballo negro y jinete del caballo amarillo. ¿Por qué se refleja estos 4 jinetes así? Porque es el hombre con un espíritu nicolaita, el cual está subyugado a través de estos caballos, de estos espíritus. O sea, estos espíritus toman a hombres. Estos espíritus toman a hombres. Pero Dios, en su infinito conocimiento y sabiduría, hizo al hombre, amén, con 4 razas más preponderantes. Negros, blancos, amarillos, rojos. Nosotros tenemos 4 estaciones del año: otoño, invierno, primavera y verano. Dios, ¿qué nos quiere decir al ver las 4 estaciones del año? Vean mi nombre ahí. Vean mi nombre. YHVH. Por eso es que Pablo se dio el trabajo de decir Pablo, y dijo: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. O sea, el ateo no tiene excusa. Nadie puede decir: a mí nunca se me habló de Dios, a mí nunca se me habló de nada. No pueden. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza da voces del propio nombre de Dios. Del propio nombre de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esto es hermoso. Son 4 las estaciones del año. Son 4 las etapas de la luna. 4 etapas de la luna. Amén. El 4º hijo de Jacob, Judá, es aquel que pertenece a la genealogía de Jesucristo. Yo creo que Dios nos quiere decir algo con el número 4. ¿Qué nos quiere decir? Mi nombre está ahí. Alguna clase de importancia tiene que tener, por lo visto. Son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales cada uno de ellos tiene las 4 unciones de los seres vivientes: león, buey, hombre y águila. Amén. Son 4 los campos de evangelización según la palabra. Son 4 los campos que se debe evangelizar según la palabra. Esto lo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Que la evangelización tiene que darse primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué curioso, lo último de la tierra está Chile. ¿Estamos nosotros? O sea, esa palabra se cumple también para nosotros.
hasta los fines de la tierra, hasta lo último de la tierra, evangelizad este evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. En Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice, creó Dios, amén, ahí Dios se da a conocer como Elohim, amén. Hay 4 maneras como Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Según sus nombres, se da a conocer de diferentes maneras y 4 son, por así decirlo, los nombres que tomaron, por así decirlo, mucha fuerza. Cuando dice la Biblia, creó Dios, ahí, esa frase, creó Dios, ahí nos habla y Dios se da a conocer como Elohim, amén, el autoexistente. Elohim es un nombre uniplural, la pluralidad de un Dios, amén. Puede significar poderosos, amén. Él es Dios y el sufijo him quiere decir que ese sufijo es plural, un nombre plural, amén. ¿Por qué Dios? Es un Dios, pero plural. ¿Por qué es eso? No tenemos muchas deidades, es una deidad. ¿Pero por qué una deidad plural? ¿Por qué? Porque el profeta lo explica de que él tiene muchas maneras de darse a conocer y muchas formas de obrar. Por ejemplo, él es un libertador, él es un sanador, él tenía que ser un redentor, él es padre y también a la vez es hijo. Amén. Pero no podía manifestarse como padre e hijo en un solo cuerpo. Tenía que manifestar 2 clases de gloria. Por eso es que Dios tiene una gloria la cual no es engendrada, siempre existió, nunca fue formulada, engendrada, siempre existió. Y Dios manifestó esa gloria a través de Melquisedec, Elohim, Melquisedec. Esa es una gloria no engendrada. Pero tenemos otra clase de gloria, que es la gloria engendrada de Dios, la cual se manifiesta a través del Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, la gloria engendrada de Dios. No tenemos 2 dioses, sino que tenemos un Dios, pero con 2 clases de gloria, la gloria engendrada y la gloria no engendrada. Una gloria, la gloria engendrada, la vemos reflejada en el tabernáculo mosaico. La gloria no engendrada la vemos reflejado en el templo. Es el mismo principio espiritual, pero en el templo. Ambos tenían atrios, ambos tenían lugar santo, ambos tenían lugar santísimo. Pero en el templo era todo mucho más grande. Mucho más grande. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo al manifestar esto en la palabra? Al manifestar esto en la palabra, Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, pero el Padre es mayor que yo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Yo y el Padre uno somos. Amén. Pero el Hijo siempre dijo, esto lo hago por la gloria del Padre. Tremendo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo también, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, Dios se manifestó como Elohim. ¿Cómo lo conoció a Adán y su mujer Eva? ¿Cómo conoció a Dios? Como Elohim. Así lo conoció a Dios. Y no hallamos otro cambio en ese nombre hasta que Dios se manifiesta a Abraham. Abraham, sin la H. Abraham. ¿Cómo se manifestó Dios ahí? Cuando Dios se da a conocer a Abraham, para que saliera de su tierra y parentela, Dios se da a conocer como Adonai. Entonces ahora tenemos 2. Elohim primeramente, el creador, y ahora tenemos al Adonai. Amén. Abraham dijo, mi Señor, mi Señor. Adonai significa mi Señor. Ahora hay que poner mucha atención a quién le decimos Señor. ¿Por qué razón? Porque Baal significa Señor.
Aleluya. Pablo, en una ocasión, Pablo dijo, hay algunos que están adorando a otro Jesús. O sea, se levantó un ismo de adoración que tenía el nombre Jesús, pero no era el Jesús que murió por todos nosotros. Pablo dijo, están adorando a otro Jesús. Era otro. Amén. Y hay algunos que dicen que tienen como Señor a Dios, pero en verdad a quien le dicen Señor es a Baal y no al Adonai, no a Dios. Hay algunos que dicen, yo no necesito iglesias, no necesito que ningún pastor esté por encima de mí, que me diga qué hacer y qué no hacer, no necesito que nadie me predique. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo que me enseña. Y yo le digo, mi Señor, ellos no tienen a Dios, al verdadero Dios como su Señor. Su Dios es Baal. Le dicen Señor a alguien, sí, pero no es a Jesucristo, es a Baal, es a Leviatán, el rey de los soberbios. Por soberbia, por orgullo, no quieren que alguien le diga, hermano, tú estás fallando en esto, porque esto dice la palabra. No quieren eso, no quieren corrección, sino que quieren que su propio yo le diga qué hacer. Y eso es paganismo, eso es idolatría hacia sí mismo, eso es creerse el Espíritu Santo, eso es blasfemia. ¿Amén? Creen en otro Dios. Entonces, Adonai significa mi Señor. Y hay algo muy tremendo en decir mi Señor, en decir mío, me pertenece, es mío, de mi propiedad, mío, es mío. O sea, mi Señor me pertenece, mi Señor, mío. Hay una unión ahí, hay una unión especial ahí. Amén. En una ocasión, David empieza a decir, mi Dios, mío, y en un salmo empieza a decir, en muchas ocasiones que es mío, 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 mi Dios, mi Dios, mi Dios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre decir el Dios Todopoderoso a decir mi Dios Todopoderoso. Es algo más personal, es algo, por así decirlo, una cercanía más especial. Ven a Dios. Ahora Dios se da a conocer de otra manera. Ahora no a Abraham, sino que a Abraham, y se da a conocer como el Shaddai. Aquí vemos la tercera vez que Dios se da a conocer con un nombre distinto. La tercera ocasión que Dios se da a conocer con un nombre distinto, el Shaddai. Y la raíz Shad significa pecho materno. Cuando dice Shaddai, el profeta lo habla y dice, este es el Dios de los pechos. Está hablando como un ente femenino. O sea, aquí está hablando Dios del amor de madre que tiene Él. Por eso es que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo quería atraerlos a mí como la gallina a sus polluelos. Amén. Quería tenerlos. Amén. Como la gallina. Amén. O sea, un amor de madre. Estamos hablando de un amor de madre. Amén. Entonces, qué tremendo es un bebé estar abrazado por su madre y siendo alimentado por ella. O sea, el bebé ahí está en su zona de confort. El bebé ahí ningún temor le puede afectar. Es el lugar propicio para dormir en paz para ese bebé. Es el lugar donde él más se siente seguro. Y Dios así se dio a conocer a Abraham como el Shaddai,
diciendo: yo te tomaré en mis brazos, yo te colocaré en mi seno, te abrazaré y te daré de comer. Te daré de comer. Amén. Gloria a Dios. Para un bebé eso es un signo de protección, de amor, de deleite. Qué hermoso es cuando el Shaddai nos toma en sus brazos y con el cariño de una madre nos da de comer todas estas delicias celestiales de su palabra. Cuando llega una revelación a nuestra vida y llega a ser dulce, tan dulce, es el amor de madre el cual nos está alimentando. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos tres maneras de cómo Dios se dio a conocer con sus hijos. Elohim para Adán en el principio. Luego Abraham como el Adonai. Ahora con Abraham el Shaddai. Y ahora como Jehová aún no se daba a conocer Dios. Como Jehová aún Dios no se daba a conocer. Ahora, esto es polémico. Esto es polémico. Ahora, el profeta en una ocasión dice que Dios era Elohim cuando estaba solo, existía por sí mismo, pero una vez que trajo al hombre, ahora dejó de ser Elohim y se llamó Jehová. Amén. Ahora mi intención no es contradecir al profeta, pero según la palabra, Dios aún no se daba a conocer como Jehová, aún. Amén. Si mencionamos a Adán, Abraham, Isaac, Jacob, etc. La cuarta ocasión de cómo Dios se da a conocer, aún no se daba a conocer como Jehová. Y con la cita que respaldamos esto, está en Éxodo capítulo 6, del versículo 1 al 3. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Más, y atención a esto, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fin de la cita. Ahora, a mí me encanta, es algo que me encanta a mí, por así decirlo, como ministro. Podría definirlo en temas coloquiales como hobby. Es un hobby para mí tomar a algunos detractores de la Biblia y decir: usted está errado. La Biblia nunca se equivoca. La Biblia nunca se equivoca. ¿Por qué razón? Como ejemplo, hay detractores de la Biblia que dicen: la Biblia se equivoca. ¿Por qué? Porque la genealogía de Mateo y de Lucas no coincide. Y aquí al inicio del sermón hablamos de las dos genealogías y que la Biblia efectivamente no se contradice. Son dos genealogías de una misma persona, pero una sería la de su padre y la otra sería de su madre. ¿Usted cómo vino a este mundo? Vino al mundo a través de un padre y una madre. Y su padre tiene una genealogía y su madre tiene una genealogía y los nombres no coinciden. Los nombres no coinciden. ¿Se contradice la Biblia? No se contradice. Amén. La Biblia en una ocasión dice en Crónicas y otra dice en Reyes, y dice, en una parte dice: el diablo tentó a David para censar al pueblo. Y en otra parte dice: Dios y provocó que David censara al pueblo. Una cosa así, por así decirlo, estoy parafraseando. Entonces los detractores de la Biblia dicen: ven, la Biblia se contradice. Sin embargo, ya hemos predicado aquí en este lugar, cuando tomamos los sermones de David, que efectivamente la Biblia no se contradice. No se contradice. Solamente sabemos que el diablo solamente es un títere, aleluya,
y tomamos como ejemplo también a Job, cuando Dios le dice al diablo, el diablo le decía, vengo a enredar la tierra, estoy aburrido, etcétera, etcétera, y Dios dice, ¿y no has visto a mi siervo Job? Entonces ahí el diablo dijo, Job, ¿qué puedo hacer con Job? Y sin embargo sabemos ahora con la revelación que Dios nos ha dado, que Dios desde un principio quería darse a conocer a Job. Quería darse a conocer a Job. Y el diablo solamente fue un títere para que Job verdaderamente conozca a Dios. Tras todas las copas de ira que se manifestaron en su vida, finalmente Dios se dio a conocer a Job. Y Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. ¡Aleluya! Si Job no hubiese pasado por esas copas, no hubiese podido nunca haber conocido a Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Job sale que Leviatán estaba aferrado al corazón de Job. Estaba Leviatán, por eso Job lo manifiesta en su libro. Por eso Job lo manifiesta. ¿Por qué? Leviatán dice, ahí el libro de Job dice, Leviatán es el rey de los soberbios. ¿Y qué ocurre? Cuando Dios empezó a apretar, entonces Job le dijo a sus amigos le dijeron, Job, por favor, dime, ¿qué hiciste? Y Job dijo, no, eso no es la cosa. Y los amigos dijeron, vamos, di el pecado oculto que tienes, esto no puede venir de la nada. Y Job dice, no, ese no es el caso, no he fallado en contra de Dios. Y ahí empezó a manifestar lo que estaba en Job. Job empezó a decir, cuando yo empezaba a hablar, todos callados ante mi sabiduría. Cuando yo venía y venían los jóvenes, yo siempre le daba sabiduría a los jóvenes. Cuando venía la viuda, yo siempre le di de comer. Y empezó a aparecer el yo hice esto, esto lo hice yo, mío, esta es mi bendición. ¿En dónde le estás dando la gloria a Dios, Job? ¿En dónde le estás dando la gloria a Dios? ¿Qué quería? Dios apretó tanto que al final de cuentas salió la última pepa de esa naranja y salió Leviatán a relucir. Salió Leviatán. Y Job dijo, y Dios le dijo a Job, aquí está tu pecado, aquí está tu pecado, aquí está tu mal. Por esa razón yo te estoy haciendo pasar por todo esto. Estaba el Leviatán oculto. Estaba alguien íntegro en su parte corporal, consciente, íntegro. Dice la Biblia que Job era íntegro, perfecto ante los ojos de Dios. Pero el Leviatán estaba oculto. Estaba oculto. No se había manifestado esa soberbia de Job cuando todo estaba tranquilo y estaba esa bendición. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, la Biblia no se contradice. ¿Y por qué digo esto? Porque en Éxodo capítulo 6 dice de que y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, lo que le encanta a los críticos de la Biblia dicen aquí se contradice. Y aquí en Éxodo dice que Jehová nos había dado a conocer antes. O sea, aquí en Éxodo 6 marca un antes y después. De Éxodo 6 en adelante, Jehová. De Éxodo 6 hacia atrás nos había dado a conocer como Jehová. Entonces, en Génesis se usa el nombre, está escrito, se usa el nombre Jehová más de 100 veces. Se usa el nombre de Jehová. Amén. El nombre de Jehová en Génesis se usa más de 100 veces. Sin embargo, acá, en Éxodo 6, Dios dice a Abraham, Isaac y Jacob, no me di a conocer como Jehová. ¿Hay contradicción en la Biblia? No, la Biblia no se contradice. La Biblia es perfecta. Nuestra palabra es perfecta.
Amén. Ahora, si lo tomamos de cierto lado, fíjense, ponga atención a esto. Si lo tomamos del lado de que Moisés escribió el Pentateuco, de que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, etcétera, Deuteronomio, si lo tomamos por ese lado, y Dios se dio a conocer como Jehová ante Moisés, pues entonces Moisés escribió Jehová en Génesis, en Éxodo, etcétera, etcétera. Fue Moisés quien lo escribió. Cuando Abraham le puso ese monte, este será el monte Jehová Jireh, Abraham lo puso. Sin embargo, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, puso ese evento. Abraham y Moisés no se conocieron. Moisés fue quien escribió por inspiración divina las vivencias del profeta Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y cuando Moisés estaba escribiendo, ya el nombre Jehová ya se había dado a conocer. Aquí tenemos una explicación al respecto. Una explicación de por qué en Génesis tenemos escrito el nombre Jehová. Sin embargo, en Éxodo dice, anteriormente no me había dado a conocer como Jehová. Otra explicación. Pongámonos en el caso de que Abraham, Isaac y Jacob sí conocían el nombre Jehová. Amén. Sí conocían ese nombre. Amén. Porque yo creo que sí conocía, por ejemplo, el YHWH, el nombre impronunciable de Dios. Yo me pongo en ese caso, de que sí lo conocían. Amén. Ahora, hay dos maneras de conocer algo. Conocimiento por aprendizaje, por así decirlo, conocimiento por lo que alguien te dice, ¿ya? Conocimiento por lo que alguien te enseña, pero está el otro lado del conocimiento y es el conocimiento por experiencia. El conocimiento por experiencia. Y ahí sí, que irrevocablemente Jehová no se había dado a conocer como Jehová ante Abraham, Isaac y Jacob. Porque lo que iba a hacer con Israel iba a ser algo nunca antes visto, nunca antes vivido y que no se vivió después, sino que quizás espiritualmente lo que sucedió con el pueblo de Israel ante Faraón en Egipto. Por esa razón es que después se cantó un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Cuando cruzaron el Mar Rojo, porque nunca antes se había vencido el imperio Egipto de esta forma. Amén. Nunca antes había sucedido que el pueblo de Israel hubiese estado en esclavitud y luego haber sido liberado. Era un cántico nuevo. Y Dios se manifestó como Jehová porque con mano fuerte liberó a su pueblo. Amén. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No se contradice. Jamás se contradice la Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es muy diferente conocer a Dios por aprendizaje que conocerlo por experiencia. Amén. Dios, en el Antiguo Testamento, Dios conocía al hombre, pero por conocimiento, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Por conocimiento, por sabiduría, Dios todo lo sabe. Pero Dios no conocía al hombre por experiencia. Dios no conocía por experiencia sus debilidades, sus defectos, no los conocía hasta el día que Dios se hizo carne y Dios manifestó a su Hijo en la tierra, Jesús. Y ahí Dios, entre el Padre y el Hijo había una conexión directa y Dios pudo conocer verdaderamente cómo era el hombre. Amén. Cómo era el hombre. Y si se dan cuenta, desde que vino Jesús a la tierra, ya no era más juicio, sino que era gracia. Era gracia. Amén.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuatro ocasiones. El número 4, no nos salgamos del enfoque. 4 ocasiones de preponderancia tenemos que Dios se dio a manifestar con su nombre. Elohim, Adonai, Shaddai y Jehová. 4 veces. Amén. Gloria al nombre del Señor. El tetragramatón del nombre de Dios. YHVH. Son 4 letras las cuales componen el nombre impronunciable de Dios. Amén. Ahora aún no entramos a estudiar estas letras propiamente tales, como la Yud, la Y, la Hei, la H y la Vav, la V. Aún no las estudiamos, pero estamos viendo, comprobando la importancia, el valor del número 4 en esta revelación en las Escrituras. ¿Amén? Ahora, Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aquí, por así decirlo, 2 puntos: aborrecer el mal. ¿Y qué son? 4 cosas que Dios aborrece: la soberbia, y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. 4 cosas. 4 cosas. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Son 4 cosas negativas. ¿Por qué Dios enfoca 4 cosas? Porque estas 4 cosas contrarrestan las 4 letras de Dios. Las 4 letras del nombre de Dios. Amén. Por eso Dios dice: tengan cuidado con estas 4 cosas. Tengan cuidado con la soberbia. Tengan cuidado con la arrogancia. Tengan cuidado de desviarse del camino largo y angosto. El mal camino lo aborrezco. Y la boca perversa, lo que predica Santiago, el problema de la lengua. Amén. Un músculo pequeño, un miembro pequeño, pero que puede armar incendios, dice Santiago. Amén. Entonces, 4 cosas negativas que van en contra de la naturaleza de las 4 letras del nombre de Dios. Ahora, el nombre de Dios, YHVH, no se compone, por así decirlo, de 4 letras totalmente diferentes, sino que, si se dan cuenta, es un Y, son 2 H's y una V. ¿Amén? Y una V. ¿Amén? Por lo tanto, son 3 letras diferentes y una letra elevada al cuadrado, por así decirlo. 2 letras. ¿Amén? Entonces, esta es la asociación del 3 más 1. La asociación de la numerología del 3 más 1. Y aquí podemos relacionar la Aleph con la Gimel. La Aleph, que contiene el valor numérico 1, y la Gimel, la tercera letra, que contiene el valor numérico número 3. Amén. Valor numérico 3 más 1. 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. Y ahí obtenemos nuestro valor 4. Dios reflejó en la Biblia a través de Salomón, la importancia del 3 más 1. La importancia, el principio espiritual del 3 más 1. El número 3, porque justamente Dios se perfecciona en 3. El número 3, porque son 3 dispensaciones de un Dios. Amén. Ahí está. Ahí está el principio espiritual del 3 más 1. 3 dispensaciones, número 3, pero de un Dios más 1. Amén. Principio espiritual del número 4. Ahora el Salomón hace este estudio de la naturaleza, porque recuerden, de la naturaleza es que Dios manifiesta su deidad, se da a conocer, por lo cual los ateos, los incrédulos, no tienen excusa. Y esto lo tenemos en Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 15 al 16 dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta
nunca dice basta. Dense cuenta, la asociación del 3 más 1. Porque dice, son 3, pero la cuarta, y ahí está el valor 3 más 1. ¿Se dan cuenta? Son 3 las cosas que tienen esta característica, pero la cuarta nombra una más. Ahí está, el valor 3 más 1. Entonces, 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol nunca se sacia. La matriz estéril nunca se sacia. La tierra que no se sacia de aguas. Y acá viene la número 4. Y el fuego que jamás dice basta. O sea, el fuego no para hasta que nunca dice basta. Aquí está el principio de 3 más 1. Proverbios capítulo 30, versículo 18 al 19 dice: todo esto Salomón lo está sacando de la naturaleza. El principio 3 más 1. ¿Por qué lo hace Salomón? O sea, alguien al ver Proverbios y leer esto dicen, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Qué sentido tiene de que Salomón haya expuesto este principio en la Biblia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué relación tiene? O sea, cuando alguien lee Proverbios, el lector típico, el lector básico, lee Proverbios y lee, la mujer adúltera, ya, el hijo, ya sea obediente con los padres, ya, sí, ya, qué buenos consejos. Pero eso es leer por inercia. Es leer por inercia. Nosotros, para sacar el provecho espiritual, tenemos que meternos en esto. Tenemos que meternos en Salomón y decir, ¿de a dónde alojó esta sabiduría Dios? Esta sabiduría, ¿por qué lo está plasmando aquí? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué razón tiene? ¿Por qué lo dice? De esa manera tenemos que hacerlo. Hay un actor que ganó una competencia de físico-culturismo. Su nombre se llama Arnold Schwarzenegger. Y él dijo en una ocasión, él fue Mr. Olympia, no sé, uno de los hombres más musculosos de aquella época, etc. Y él dijo, yo veo a los jóvenes entrenar todos los días y no veo cambio alguno. Y ellos piensan que van a surgir, pero se ven terribles, dijo. Bueno, claramente dijo una palabra más soez, más obscena. Dijo, se ven terribles. Y dijo, ¿cuál es la razón? Es porque ellos, cuando están haciendo ese ejercicio, miran a otro lado, están como distraídos, pero ellos no enfocan su mente en el músculo. Tienen que meterse en el músculo. Él lo definía así. Ellos tienen que meterse en el músculo, meterse en esto. Porque si están distraídos, si están pensando en otra cosa, en el trabajo, en la novia, etcétera, etcétera, no van a sacar provecho y todas sus células no se van a ir en lo que quieren sacar provecho. Ahora, lo natural es tipo de lo espiritual. Nosotros, ahora enfocándonos a la palabra. Nosotros, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El profeta dice que la fe tiene músculos. O sea, nosotros deberíamos ser espiritualmente musculosos si tenemos mucha fe. ¿Cómo se obtiene esa fe? Leyendo la palabra, leyendo la escritura. Ahora, si uno lee la escritura por deporte, diciendo, bueno, yo me voy a leer un capítulo diario de la Biblia todos los días y leo, y leo porque estoy obligado, y leo porque me hice esta meta de leer. Pero si uno está leyendo, por así decirlo, por deporte, pensando en otra cosa, diciendo, no, es que tengo que leerlo, y termine, y por fin me voy a hacer la cosa que tenía planificada hacer, y esto prácticamente me estorbaba. Si alguien estudia así la palabra del Señor,
va a estar como ese actor que nombraba a los jóvenes que estaban haciendo deporte y mirando a otro lado, distraídos. O sea, pueden venir a estudiar la palabra, pueden sentarse a escuchar la palabra, pero si están distraídos, si no ponen todo de sí en esto, entonces espiritualmente van a ser unos debiluchos, escuálidos, y no tendrán ningún músculo de fe desarrollado, porque el músculo se desarrolla. El músculo se desarrolla, los músculos de fe tienen que desarrollarse, tienen que oxigenarse. Amén. O sea, estudiar la palabra no es como estudiar para una materia para la universidad, para la preparatoria, para la escuela, para el colegio, etc. Estudiar la palabra no se puede estudiar de la misma forma como uno estudia para exámenes en temas naturales. Para estudiar la palabra del Señor nos tenemos que hacer uno con la palabra. Y así vamos a obtener revelación. Uno podría decir, hermano Germán, ¿cómo es posible que puedan llegar a esta revelación, etcétera, etcétera? Haciéndonos uno con la palabra. Vayamos a nuestro cuarto de oración, hinquemos nuestras rodillas, hagámonos uno con la palabra. Y así será como si fuese una persona hablándonos revelación tras revelación, revelación tras revelación. Ese es el método. Así obtenemos incluso una mejor cercanía a Jesucristo. Ahora, ¿por qué Salomón está diciendo todo esto? El principio 3 más 1. ¿Por qué está nombrando 4 cosas? Porque Salomón está viendo a través de la naturaleza, a través de lo tangible, está viendo lo intangible, lo cual es Dios Todopoderoso. Salomón lo está viendo a través del tetragramatón, lo está viendo a través del nombre de Dios, 4 letras. Está viendo la naturaleza plasmada en esas 4 letras. Amén. Son principios. Lo está viendo. Salomón está diciendo, acá hay un principio, Dios tiene sus 4 letras y la sabiduría me plasma que tengo que reflejar estas 4 cosas, las cuales tienen ciertas características, ciertos caracteres que uno puede sacar espiritualmente. Proverbios 30, versículo 18 al 19, dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. ¿Por qué Salomón se dio ese trabajo? ¿Por qué Salomón no dijo solamente 4 cosas me son ocultas? 2 puntos, así de simple. Pero ¿por qué entonces dice Salomón 3 cosas me son ocultas? Aún tampoco sé la cuarta. Salomón está siendo redundante. Salomón está siendo un poco majadero al hablar redundantemente una cuarta cosa. ¿Por qué no dijiste de una 4 cosas? No, pues Salomón está representando el principio del 3 más 1. 3 más 1. 3 letras más una que se repite. El nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? En Romanos se enfocaba. El apóstol Pablo dijo que Dios desde la creación se da a conocer su deidad. Desde la creación. O sea, eso en simples palabras, la creación nos habla de Dios. Entonces yo comencé dando este sermón diciendo, son 4 ángulos de la tierra, tenemos 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, 4 componentes del ADN, guanina, timina, citosina, etcétera, etcétera. 4, lo vemos en todos lados. 4 elementos preponderantes, 99,9% de nuestros elementos del hombre, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. 4, lo vemos en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios, a ese doctorcito que está viendo la guanina, timina, citosina, adenina, etc., está diciendo 4 letras. 4 letras. Mi nombre. La ciencia no puede refutar esto. La ciencia, muchos refutan a Dios.
refutan que Dios existe. Pero Dios, en su propia ciencia, tiene plasmado el número 4. Tiene plasmado el número 4. Amén. El número 4, el número de letras de su nombre. Proverbios 30, versículo 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra. Y la cuarta... no terminé de leer el anterior. Proverbios 30, 18 al 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. O sea, está hablando Salomón, uno de los hombres más sabios que existió, de algo que no tenía claro, que le era oculto, era un misterio para él. Entonces él dijo, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Principio 3 más 1. Entonces, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. 4 cosas. Principio 3 más 1. Proverbios capítulo 30, versículo 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Amén. Nuevamente, 3 más 1. Por el siervo cuando reina, o sea, la tierra se alborota ante esto. Amén. La tierra se alborota ante esto. Dice, por el siervo cuando reina. Imagínense un siervo reinando. O sea, la familia real, todos quedan espantados. Como un siervo reinando. Amén. Siguiente. Por el necio cuando se sacia de pan. Por la mujer odiada cuando se casa. O sea, imagínense una mujer que es odiada y contrae matrimonio. O sea, la tierra se alborota. Amén, tremendo. Amén. ¿Y qué ocurre? Dice, y Salomón acá advierte la cuarta. Dice, y la cuarta, ella no puede sufrir. Y fíjese en la cuarta, dice, y por la sierva cuando hereda a su señora. O sea, la señora se murió y la sierva se quedó con lo del patrón. Amén. O sea, son cosas tremendas. Son cosas tremendas en donde Salomón enfoca su sabiduría. Esta sabiduría contiene el tetragrama, contiene 4 cosas. ¿Por qué Salomón incluye el 3 más 1? El 3 más 1. Siguiente. Todo esto lo estamos sacando de la naturaleza. Y de la naturaleza Salomón le da un contexto espiritual del 3 más 1. El tetragrama. Salomón está tratando de decir, con todo esto, Salomón dice, estas son cosas incontrolables, estas cosas me son ocultas, pero esto Dios lo permitió, esto Dios lo tiene porque es parte de su creación, o sea, esto es inevitable, o sea, es inevitable que la mujer odiada pueda contraer matrimonio. Salomón dice, sucede. Puede ser probable, entra en la probabilidad. Amén. Porque Dios así lo escogió. Proverbios capítulo 30, versículo 24 al 28. De aquí parte ya con 4 cosas. Aquí parte de una con 4 cosas y dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Amén. 4 cosas. O sea, aquí Salomón de lleno ahora involucra el número 4. Ya no el 3 más 1, pero involucra el número 4. Y Salomón acá nos está hablando a nosotros. Dice, porque estos son los pequeñitos. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, y se glorió Jesús. Dice que alabado sea Dios porque esto no se lo dio a los sabios ni entendidos, sino que se lo dio a los pequeñitos. Amén. Entonces, dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Amén. Versículo 25. Las hormigas
pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. ¿Qué principio espiritual nos señala a nosotros? ¿Qué principio espiritual nos señala a nosotros? Bueno, el principio de lo que nos da José, las vacas gordas y luego las vacas flacas. El principio espiritual del ahorro, por así decirlo, espiritual. Las hormigas en tiempo de verano guardan para el invierno. Versículo 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Aleluya. Salomón dice, o sea, los conejos los trata de haraganes prácticamente. Los conejos, pueblo para nada esforzados. O sea, son flojitos. ¿Por qué? Los conejos van al huerto de un hombre que trabajó todo el invierno, todo el verano, etc. Y van y se comen su beterraga, su zanahoria, andan atacando por todo el huerto y el hortelano vuelto loco buscando al conejo. Salomón dice, los conejos, pueblo para nada esforzado. Y usted se ha puesto a pensar, muchos creyentes son así, pueblo para nada esforzado. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, el culto queda muy lejos, me quedo escuchando la conexión. Llega el invierno, hace mucho frío, mejor me quedo en la comodidad de mi casa, escuchando el sermón. Total, es lo mismo, se llega al mismo resultado. No seamos como los conejos, pueblo para nada esforzado. Amén. No seamos como los conejos. Pero fíjese, espiritualmente tenemos conejillos. Y déjeme decirle que a pesar de eso, dicen aquí que tienen su casa en la roca. Su casa está en la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. La roca es Cristo, sí, es verdad. Espiritualmente muchos somos flojitos para orar. Somos flojitos para doblar las rodillas. La oración de la noche, muchas veces estaba cansado. Ay, Señor, te pido por el día. Y ahí quedó la oración. Ahí quedó la oración. Estaban orando y terminaron roncando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Amén. Tremendo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? La Biblia nos entrega una promesa. Aunque por torpe que sea, no se perderán. Aunque por torpe que sean. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. O sea, el conejito está más que seguro. Su casa está en la roca. Está en la roca. Ahora, siguiente. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. O sea, son ordenadas. No tienen ningún líder, pero aún así son estrategas. Las langostas. ¿Comen? Y siguiente. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. O sea, una araña va a tener mejor habitación que usted y que yo hoy día en la casa real de Inglaterra, de esa casa de la reina de Inglaterra. Una araña va a tener mejor comodidad que nosotros. Amén. Sin embargo, Salomón aquí está reflejando cosas de la naturaleza, cosas que saca, para que nosotros lo veamos del modo espiritual. Del modo espiritual. Amén. Nosotros espiritualmente podríamos compararnos con una araña. Puede ser. ¿Cómo nos podríamos comparar? En que nosotros somos inmerecedores de estar en el palacio celestial del Dios Todopoderoso, y aún así vamos a estar ahí. Aún así vamos a estar ahí. Aunque pequeñito que seamos,
Aunque pequeñito que seamos, dice aquí Salomón, la araña con la que atrapas con la mano, así de insignificante, pero aún así está presente, está viviendo en un lugar donde ni siquiera el general, ni siquiera el gobernador de la realeza puede vivir ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Y finalmente, Proverbios 30, versículo 29 al 31. 3 cosas, vuelvo al principio de 3 más 1. 3 cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta, pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Amén. El espíritu del león es el espíritu que contrarresta los 3 espíritus de rana del Apocalipsis. Los 3 espíritus de rana que solamente miran al pasado, miran al pasado, miran al pasado. Y muchos que incluso que están en el mensaje están subyugados al espíritu de rana y dicen, si el profeta estuviera aquí, si el profeta estuviera aquí, yo sería sano, yo sería libertado, oraría por mí, etcétera, etcétera. Espíritu de rana. Pero el espíritu del león contrarresta ese espíritu de rana. Porque aquí dice, el león no vuelve atrás por nada. No vuelve atrás por nada. Solamente tiene su mirada hacia adelante, en una presa, etcétera, etcétera, pero lo tiene adelante. Y se dice que el león es el rey de la selva. El león es el rey de la selva. ¿Por qué? Siendo que el león no es el más rápido es el guepardo, el leopardo. El león no es el más fuerte es el elefante. El león no es el más hábil, no es el más inteligente de la selva, el más inteligente es el chimpancé. O sea, el león es el rey de la selva, siendo que no es el más rápido, no es el más fuerte y no es el más inteligente. ¿Cómo puede ser el rey de la selva entonces? Es que el león no le tiene miedo a nada. El león no le tiene miedo a nada. O sea, han habido videos donde han habido manadas de elefantes y se pone un león enfrente y ruge y los elefantes se van. Aleluya. O sea, el leopardo puede ser muy rápido, pero aparece un búfalo que tiene mucha más fuerza que él y trata de acornearlo. Bueno, el leopardo sale arrancando, pero el león le hace frente. El león le hace frente. Aquí dice que el león no vuelve atrás por nada. O sea, puede ver al elefante, el animal más grande y más fuerte de toda la selva, y el elefante ve al león y dice, este es un asesino. Y el león ve a alguien más fuerte que él, o sea, ve a un Goliat, y el león dice, hola cena, hola. El león en su mente dice, me lo voy a comer. Aleluya. El león dice, hoy vamos a cenar en grande, qué tremendo platillo tengo. Y se pone feroz ante el elefante, siendo que es así comparado con el elefante. Nosotros tenemos que tener el espíritu de león en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el espíritu del águila, correcto, el espíritu de un profeta, pero recuerden que el profeta dice que el espíritu de Elías tornaría el corazón de los hijos a los padres. O sea, el espíritu del águila tiene que volver al principio donde estaban los padres apostólicos. Por lo tanto, ahora es cuando la novia ruge como el león y ella es la voz final, en la edad final, bajo su mensajero. Esa es la novia. Esa es la novia. Gloria a Dios. Entonces, 3 cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. Asimismo, el macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Fin de la cita.
Aquí Salomón, en su inconmensurable sabiduría, él denota cuatro cosas, 3 más 1, 3 más 1, cuatro cosas, YHVH, 4 letras, el tetragrama, 4. ¿Por qué? Porque de la naturaleza podemos ver a Dios. Así que mis hermanos, espero que hayamos aprendido algo, espero que esto haya sido vida para nuestra vida y le hayamos encontrado el valor numérico de la letra Dalet. Número 4, el valor, el principio espiritual, lo jugoso que es esto, la sustancia que podemos sacar de esto. Amén. Muy pocos hablan del número 4. O sea, si hablara el común del mensaje, dirían número 4, cuarta dimensión, o sea, los espíritus, cuarta dimensión, etc. Y hasta ahí llega con número 4. No nos podemos quedar en eso. ¿Se dan cuenta que hubo mucho más tela que cortar? Mucho más sustancia que sacar de esto. Y todo esto nos beneficia. Todo esto nos beneficia, ¿por qué? Porque a través de esto estamos conociendo mucho más a Dios. Y eso es lo fundamental que tiene que entregar el ministro. O sea, el ministro no es como un orador que se pone ante un público a entregarle pensamientos positivos de que tú puedes, lucha. No. Para eso vamos a conferencias de esos tantos estudiosos, psicólogos, etcétera. El fin de un ministro es que pueda tener la capacidad de dar a conocer a Dios, de conocer sus características, entregarle mucho más de Él, porque nosotros tenemos que saber mucho más de Él, porque Mardoqueo, Hegai, esos dos eruditos le enseñaron a Esther cómo comportarse ante el rey. Eliezer le enseñó todo lo que le gustaba a Isaac, a Rebeca, porque estos mensajeros ayudan a conocer al novio. De eso se trata todo esto, conocer más de Dios. Así que mis hermanos, que esta palabra haga vida en su vida y que se ancle en su corazón, de que no sea quizás un lindo recuerdo que se esfumó a través del tiempo, que esto esté anclado, sometido en su cuerpo, que no salga de ustedes. Amén. Así que un gran shalom y nos veremos próximamente. Shalom.